El día de hoy, amigo, hermana, en Cristo quiero compartirte una gran verdad. Cada uno de ustedes, ya sea que estés en Cristo o no estés en Cristo, eres un embajador. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tal si simplificamos la palabra embajador a un término muy similar? Representante, ¿no? Y es que cada uno de nosotros tenemos el rol de representar a algo o a alguien. Y les voy a dar unos ejemplos. Mi apellido es Guerra Ruiz. Y a donde yo vaya, ya sea en Ecuador, Estados Unidos, Zacatecas, Reynosa, McAllen, llevo un apellido y estoy representando a mi familia. Estoy representando las cualidades que ellos me enseñaron, las enseñanzas con las que crecí. Estoy representando a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos y a mis abuelas. Otro ejemplo. Creo que cada uno de los niños y jóvenes que están en su preparación académica visten un uniforme, ¿verdad? Me dijeron que el que era de por aquí, creo que es de rosado, por ahí escuché, no sé si estará bien. Pero la cuestión es que cuando estoy puesto mi uniforme, estoy representando a mi institución. Mi mamá siempre me solía decir, si vas a hacer algo malo, Pablito, nunca lo hagas puesto el uniforme. ¿Por qué? Porque si hacía algo malo, directamente iba a acabar en problemas con la institución mismo, porque estaba representando a la institución. Ahora es algo interesante lo que ayer me pasó cuando estaba jugando con los jóvenes, el fucho, ¿no? Como le dicen aquí. Me puse la camiseta de mi equipo ecuatoriano, Emelec, para los que no le conocen, el mejor equipo del Ecuador. Y cuando me pongo la camiseta de Ecuador, comienza a venir un superpoder, ¿no? Y comienzo en mi mente a recordar al mejor 5 de Ecuador, comienzo a recordar a Ener Valencia, que ahora ya creo que todavía no sé si está jugando en el Tigres. Pero represento a los 17 millones de habitantes que están en Ecuador y lo iba a hacer jugando fucho. Y creo que lo hice bien. Y para aquellos que trabajan, hermanos, cuando pertenecemos a una empresa, cuando pertenecemos o estamos trabajando para alguien o algo, cada uno de los trabajos que nosotros hacemos, estamos representando a esa institución, a ese trabajo. Y si es que yo hiciera algo mal, o termino no siendo pulcro en las cosas que me pusieron a trabajar, yo termino mal y también el jefe al quien yo estoy trabajando no se ve bien, porque al final de cuentas soy un representante o un embajador de mi familia, de mi trabajo, del equipo de fútbol, menos si eres del América, o de mi institución académica. Estos ejemplos simples nos demuestran que sí, somos embajadores o representantes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de aquel verdadero creyente que abraza por la fe a su Señor y Salvador Jesús, su sacrificio suficiente y perfecto, nosotros somos embajadores de su reino. Tenemos un mensaje más alto, una vocación más sublime, una representación más alta. Porque el hombre en su nueva naturaleza es un embajador, un representante de Cristo, de aquel glorioso reino. Él es nuestro representante y ahora nosotros tenemos un tesoro. Somos portadores de un tesoro llamado el Evangelio. Y me surge la siguiente pregunta. ¿Por qué aquel creyente es un embajador de Cristo? ¿Por qué él representa a su Redentor? ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo del 17 al 21, y veremos cómo el apóstol Pablo responde y concluye diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al versículo 21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué tal si oramos? Padre nuestro, queremos, Señor, magnificar a tu Hijo amado. Queremos, Señor, recordar nuestra identidad en Él. Haz que nuestros corazones en humildad puedan reconocer que nos has llamado a una vocación tan grande, ser portadores de tu precioso Evangelio, a ser discípulos a las naciones. Recordar, Señor, que porque tu amor nos controla, nos constriñe, nosotros queremos ir hacia las naciones, ir hacia nuestros vecinos, ir hacia nuestra familia y compartir de aquel verdadero mensaje que puede cambiar la vida de cualquier pecador, porque tu gracia es suficiente y perfecta. De igual
igual manera, Padre, te pido el día de hoy que pongas palabras de ánimo, exhortación en mis labios y que juntos podamos atesorar más a nuestro precioso Jesús. En tu nombre, Cristo. Amén. Ya está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 21. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Y para entender a profundidad más el pensamiento del apóstol Pablo, debemos reconocer que el autor escribe esta carta para defender su apostolado, aquella autoridad dada hacia él por Cristo mismo. Y él lo hace a través de su ministerio, el mensaje de su ministerio y el llamado que él tiene hacia su ministerio. Y el autor establece algo interesante antes de estos versículos. Si ustedes pueden ver el versículo número 14, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras es: porque el amor de Cristo nos controla. ¿Con esto qué quiero decir? El ministerio de Pablo, el discipulado de Pablo, el ministerio, cada una de las actividades que el apóstol Pablo realizó durante su vida, el fundamento, la base de todo eso era el amor de Cristo. En términos automovilísticos, a quien le gusten las carreras de autos, tenemos un carro, ¿no? Pero un carro sin gasolina, ¿qué pasa? No se puede mover, no sirve. Más o menos esa es la esencia de lo que yo quiero llegar a transmitir. El Evangelio, el amor de Cristo expresado en su gracia y en su misericordia es la gasolina de nuestro motor, de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice eso antes de compartir el versículo 17 hasta el 21. El amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me controla, y por lo tanto yo soy un embajador de Cristo. Con esas 6 palabras el autor nos señala algo importante. Pablo ya había entendido y experimentado la gracia de su Señor, de Cristo Jesús. Y como él había entendido y experimentado, tenía esa gasolina dentro de su corazón, orgánicamente, naturalmente, también fluía hacia su prójimo. La gracia que yo he recibido, ahora te lo entrego a ti, prójimo, porque te amo, así como Cristo me amó. Pablo ama a Dios y al prójimo. Por lo tanto, la base de nuestro ministerio, lo que rodea si nosotros somos embajadores de Cristo, siempre va a ser el amor de Dios expresado en la obra perfecta y suficiente de Jesús. Y de este anda naturalmente las buenas obras, de este emana naturalmente las misiones, de este emana naturalmente ser buenos representantes, ya sea en tu trabajo, en tu familia, jugando al fucho. El amor de Cristo es lo que nos debe de unir y es la gasolina de cada uno de ustedes, aquellos que han abrazado por la fe a Cristo Jesús. Entonces, antes de responder a la pregunta y darnos las razones por las cuales nosotros somos embajadores de Cristo, hermanos, ¿qué es lo que primero debemos recordar? El amor de Cristo. Y después Pablo, ahora sí, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y creo que muchos de nosotros recordamos ese versículo. A lo mejor cuando escuchamos acerca de Jesús, en algún discipulado, hay canciones que hablan acerca de esta gran verdad. Nueva criatura es. Pero hermano, ¿qué es estar en Cristo? ¿Y qué tal si ponemos aquellos que están en Adán, aquellos que son merecedores de justicia, merecedores de un castigo eterno por aquel Dios santo y justo y perfecto? Lo ponemos en esta esfera. Y en otra esfera tenemos aquellos que están en Cristo, aquellos que han abrazado por la fe a Jesús como su Mesías, a su obra como perfecta y suficiente.
Y por ende, en esta esfera espiritual hay muchas bendiciones. Sin embargo, en la esfera espiritual de Adán, como lo diría en términos de Pablo, hay simplemente condenación, hay simplemente juicio. En palabras de Pablo a los colosenses dice, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas en Cristo. Y esto nos demuestra una gran verdad. ¿Sabes cuál es la buena noticia cuando tú estás en Cristo? Escucha. Dios ya no mira tus imperfecciones, Dios ya no mira tus errores, Dios ya no mira tus pecados, Dios ya no te mira tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, cuando tú has abrazado por la fe a aquel Mesías, Dios simplemente mira la justicia de Cristo en ti. Eso es estar en Cristo. Y pasa por alto cada una de tus transgresiones. Si el día de hoy pecaste al amanecer, si estás ahorita tal vez teniendo un pensamiento que no es de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tachado es, por completo. Estás en Cristo Jesús. Y estaba revisando el libro de alabanzas y adoraciones que ustedes tienen como iglesia, y el canto número 25, que se llama Solo en Jesús. ¿Cuántos de ustedes la han escuchado? Solo en Jesús, na, 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 na. Yo lo canto, pero dice muy bien, o comparte la esencia de lo que significa estar en Cristo y cómo nosotros los creyentes debemos de recordar esas verdades y actuar. Y en la última estrofa dice, desde el nuevo amanecer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez en su poder. Él me sostendrá. Estamos escondidos en Cristo. Ninguna transgresión, ningún pecado. Su justicia ahora nos pertenece. Eso es estar en Cristo. Ya no estamos en esta esfera, y si lo estás, tranquilo. Bueno, no deberías estar tranquilo, porque hay una esperanza y Dios la ha provisto, y lo ha provisto en su Hijo amado, en Cristo Jesús, y lo vamos a desarrollar. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos, hermanos? Nueva criatura. Y Pablo amplía este concepto. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios declara a aquellos que están en Cristo como nuevos. Una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Ahora, si yo me miro al espejo, yo no he cambiado para nada. Me dio la pubertad desde los 14 hasta los 18, pero desde los 18 hasta los 24 no he cambiado en nada. Y te preguntarás, ¿no? Si estoy en Cristo, ¿por qué dicen que soy nuevo? ¿Por qué soy una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer? ¿Acaso eso significa que puedo volver a ingresar al útero, a la panza de mi madre y nacer de nuevo? Y quiero darte hoy una ilustración, un ejemplo de aquel que escribió esta carta, y espero que también puedas darte cuenta que hay esperanza. Escucha lo siguiente, la biografía del apóstol Pablo. En su antigua vida, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la misma iglesia de Cristo. La misma iglesia de Cristo, la cual fue comprada con la sangre del Cordero. Testigo del martirio de Esteban, orgulloso de su carácter irreprensible delante de la ley, blasfemo e injuriador. Pero en palabras del apóstol Pablo, cuando escribe a su discípulo Timoteo, después de tantos años y de recordar lo que él fue en su antigua vida, él le dice lo siguiente a su discípulo amado: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Tiene su antigua vida, pero en medio de esto, la gracia de Dios desbordó. Imagínense ahí un vaso de agua, llenándose con gracia de Dios, más y más gracia, hasta que se desborda. Esa es la gracia de nuestro Dios, y Pablo entendía eso. Esa gracia fue más abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo regeneró su vida y creó un nuevo nacimiento dentro de su ser. Ahora escucha, antigua vida, pero la gracia de Dios desbordó, y ahora en su nueva vida, escucha la biografía de Pablo.
instrumento escogido por Dios para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, instrumento para la predicación del Evangelio, para que todos los gentiles de todas partes oyeran, y ahí involucro ecuatorianos, brasileros, uruguayos, paraguayos, hondureños, nicaragüenses, zacatecanos, mexicanos, hombre que cambió su celo de perseguir a la iglesia a un celo santo para la expansión y edificación de la iglesia, fundador de decenas de iglesias, pero sobre todo un hombre que llenó su corazón de la gracia del Evangelio y la aplicó en cada una de sus áreas de su vida. Y también me recuerda eso cuando habló Jesús a Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo le decía, pero ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios? ¿O cómo puedo ver el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús es, me es necesario que tú nazcas de nuevo. Y vemos esa ilustración, ¿no? La antigua vida, la nueva vida, pero la gracia de Dios desbordó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y en este día quiero que recuerdes cada uno de tus errores, tu antigua vida, así como Pablo le escribía a sus discípulos. Acuérdate de tu antigua vida, acuérdate de cada error, acuérdate de cada pecado cometido, ya sea en acción o pasivamente dentro de tu corazón. Han sido tachados, se han ido, las cosas viejas pasaron. Y me es interesante que el tiempo del verbo de este pasaron lleva un acontecimiento en una cruz. Tus errores, pecados, equivocaciones, acciones, toda deuda de pecados fueron eventos pasados que ya ocurrieron y fueron pagados en una cruz. Cristo las clavó y aún así han sido borradas por completo. Esa es la obra perfecta y suficiente de aquel que pesó en ti, en mí, cuando estaba muriendo y lo entregó todo. Completo está, se acabó. Y cuando nosotros abrazamos por fe esa obra, ese castigo que Él recibió, pero al mismo tiempo nos ofrece una puerta amplia para entrar en esa esfera de Cristo. Nuestros afectos, nuestros planes, nuestros sentimientos ya no son dirigidos hacia mí o hacia el hombre o hacia los ídolos o a las cosas creadas. Estas ahora toman una dirección nueva, a Dios. Los niños allá en la otra clase están recibiendo una clase sobre la imagen de Dios y cuál es nuestro propósito por el cual nosotros fuimos creados, para glorificarle y para gozar de Él por completo y para siempre. Solamente cuando nosotros abrazamos esa obra, dejamos nuestra antigua vida, las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo Jesús podemos gozar de Él por siempre y eternamente y glorificarle. Estamos haciendo por lo que nosotros fuimos creados. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y el versículo 18, hermanos, nos dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es esto? La nueva creación, el nuevo nacimiento, tu nuevo corazón, la vida eterna, tus nuevos anhelos, tus nuevos sentimientos. Esta nueva perspectiva de tu vida tiene su origen en Dios. No hay nada en que el hombre pueda gloriarse, ni tus obras, ni tus méritos, ni la forma en que quieres actuar, ni la forma en la cual quieres que las otras personas te vean, ni tu comportamiento. Esta salvación y las bendiciones que Dios te otorga en Cristo Jesús se originan en el Dios soberano que provee e inicia este ministerio de la reconciliación. Dios en su gracia te miró a ti, me miró a mí y dijo, te entrego a mi Hijo amado para que puedas tener el perdón y puedas cumplir por lo cual tú fuiste creado, glorificarme y gozar de mí para siempre. Entonces, hermanos, quiero que resalten esta primera verdad. Nosotros somos embajadores de Cristo porque somos nuevas criaturas.
porque en Él tenemos un nuevo corazón cuyos sentimientos, nuestras aflicciones, cada una de las áreas de nuestras vidas están dirigidas hacia Él. Por Él, para Él y de Él nosotros somos y vivimos. En la muerte o en la vida, a Cristo somos y le pertenecemos. Nueva vida en Cristo Jesús. Si tienes tu Biblia, te animo a que puedas subrayar ese primer versículo, porque somos nuevas criaturas. Esa es la primera verdad. Somos embajadores de Cristo porque somos nuevas criaturas. Y en el versículo 18 hasta el versículo 19, Pablo comienza a hablar de un término que va a ser muy importante a lo largo de esta predicación: la reconciliación. Y esa es la segunda razón por la cual nosotros somos embajadores de Cristo, porque hemos sido reconciliados con Dios. El versículo 18 dice: quien Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios mismo, el autor de la vida, el autor de la creación, el autor de tu vida, toma la iniciativa de reconciliar a un pueblo que estaba alejado de Él. Ahora, ¿quién de ustedes ha estado en una pelea? ¿Quién no ha estado, mejor diría? Creo que todos nosotros hemos pasado o experimentado una pelea, ¿no? Y hay ciertos elementos que son indispensables en una pelea. Tenemos un ofendido, tenemos un ofensor y de por medio hay una pelea. Algo pasó y lo vemos casi siempre y tratamos de evitar que no se hagan los conflictos. Ahora, es interesante que cuando estamos hablando de religiones, cuando estamos hablando de cómo el hombre se comporta ante Dios, el ofendido, aquel que recibió esa ofensa, el ofendido, aquel que está ofendiendo, trata de buscar al ofensor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el mormón te dice: sigue haciendo buenas obras. El católico romano te dice: sigue los sacramentos. El testigo de Jehová te dice: compórtate bien y a ver si es que un día puedes reconciliarte con el ofendido. Pero en el Evangelio, y es lo más hermoso del cristianismo, es que el ofendido, o sea, Dios mismo, toma la iniciativa y provee todo lo necesario para reconciliarse con el ofensor. Y ese es el amor de Dios. Aquel que nosotros dimos la espalda, Dios mismo dice: mi gracia es mayor y te entrego a mi Hijo amado. Yo que fui el ofendido, tranquilo ofensor, te proveo lo necesario para que vuelvas a mí. No hace lógica, pero es la lógica de nuestro Dios. Las religiones del mundo te dicen: tú puedes reconciliarte por medio de esto, méritos, buenas obras, pero solamente el Evangelio bíblico muestra el ofendido que busca al ofensor. Por lo tanto, hermanos, Dios restablece, reconcilia. De lo que estábamos en términos de separación, Dios mismo lo une, reengrana, restablece, los enlaza, para que nosotros podamos ser perdonados en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados en Él. Ahora, no hemos sido reconciliados para tener dinero, no hemos sido perdonados para tener grandes cosas, no hemos sido perdonados, como dirían algunas iglesias que tienen términos similares al cristianismo, que te ofrecen riqueza, prosperidad, vidas fáciles. Más bien, el hombre ha sido reconciliado con Dios mismo. Esto quiere decir, hermanos, que tu mayor tesoro es Dios. Es Jesús. Allí tenemos que apuntar. No hay nada más. El llamado más sublime, la perla más perfecta, la perla más preciosa es Dios mismo. Y esto lo ha hecho por medio de Cristo. Y esto nos da un sentido porque, como les había dicho, fuimos creados para glorificarle y gozar de Él para siempre. Y el versículo 18 también nos dice que Él puso ese medio por medio de su sangre, por medio de Cristo Jesús. Dios ha escogido a su mismo Hijo, Jesús, como el medio para que nosotros podamos tener esa vida eterna y una relación plena con Él.
Y me acuerdo Juan 14:6, que lo he escuchado muchas de veces. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y te preguntas, ¿no? ¿Qué es el camino? ¿Por qué la verdad? ¿Y por qué la vida? Porque Jesús mismo es el medio y es la única forma en que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Es por medio, ese es el instrumento que Dios ha provisto y ha entregado para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Así que, hermano, Dios da la iniciativa, Dios provee para que podamos ser perdonados y Dios en un proceso de santificación está obrando a través de nosotros. Y es por eso que nosotros cantamos, adoramos y alabamos. La salvación es de nuestro Dios. Y los redimidos de Cristo, de todas las lenguas, pueblos, naciones, americanos, de Zacateca, juntos expresamos en alabanza y adoración lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Y nos dice, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y no dice que Pablo no dice que solamente dio este ministerio de la reconciliación a pastores, ancianos, evangelistas, misioneros. Pablo utiliza este pronombre, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que cada persona que está sentada en este mismo auditorio, cada uno de ustedes tienen este ministerio de la reconciliación. Ahora, si nosotros averiguamos un poco más acerca de este ministerio, me es interesante que la palabra nos lleva a un término de servicio. Entonces, yo sirvo a Dios cuando estoy compartiendo el Evangelio y hago discípulos. Y yo sirvo a mi prójimo cuando estoy compartiéndole de Dios y haciendo un discípulo. Ese es el ministerio de reconciliación, que se puede basar en un servicio. He sido reconciliado y ahora mi servicio es amar a mi prójimo, que éste también sea reconciliado con nuestro Dios. Nosotros servimos a Dios en respuesta del Evangelio cuando proclamamos este mensaje de reconciliación. ¿No tienes ganas de compartir el Evangelio? No estás sirviendo. ¿No estás predicando a las personas de aquel que te redimió? No estás sirviendo. Dices que amas a tu prójimo, dices que amas a tu familia, pero no estás cumpliendo este ministerio de la reconciliación, no estás sirviendo. Y Dios nos redimió para que le sirviésemos y nos ha encargado este ministerio, esta función, este servicio de la reconciliación. Nosotros servimos a la Iglesia de Cristo cuando proclamamos este precioso mensaje del Evangelio, el mensaje de la reconciliación. Y nosotros también servimos al perdido cuando le compartimos que hay una esperanza grande que encontramos en Jesús. Y el día martes, cuando estábamos aquí con los jóvenes y un hermano, estábamos preguntándonos, ¿y cuál es la necesidad de evangelizar? ¿Por qué nosotros tenemos la responsabilidad de compartir las buenas noticias allá en el parque? Tiene un nombre, el jardín acá en la mitad. Y un chico dijo, regresen a ver ese cuadro, el que está allá. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y es que sí, Jesús mismo nos está diciendo a cada uno de nosotros, sus discípulos, la iglesia redimida de Cristo, que vayamos hacia las naciones y compartamos el Evangelio de Él mismo y hagamos discípulos. Dios en su gracia ha escogido a este pueblo a ser parte del plan de redención que tiene con este mundo. Él mismo, bajo su autoridad, bajo su poder, ha puesto a toda la iglesia con la función, el ministerio, el servicio de proclamar las buenas noticias de salvación. Pero ¿qué es este ministerio, no? ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo actuar? Bueno, pon tus ojos en el versículo 19 y juntos volvamos a recordar qué es este ministerio de la reconciliación. Y dice,
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el precioso mensaje del Evangelio. Aquellos hombres, y yo estaba incluido, porque yo también era un pecador que no estaba redimido en la sangre de Cristo. Un hombre que estaba bajo la justicia de un Dios santo y perfecto. Aquel que la Escritura mismo dice que no toma por inocente aquel cometido pecado. Pero en Cristo Jesús, solamente en Él, en su sangre, podemos apaciguar esa ira y satisfacer esas altas demandas de un Dios santo, justo y perfecto. Aquel Dios que es descrito como santo y aquel que no puede dar por inocente al que ha cometido pecado, en Cristo, en Jesús, Él los ha tachado por completo cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y me recuerda mucho las palabras de Miqueas, ¿no? Dice él: Dios mismo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos en mayúscula, nuestros pecados. El Evangelio de Jesús. Dios mismo vino al mundo, vivió en medio de nosotros, cumplió una vida perfecta, murió por ti y por mí, siendo su sangre perfecta y suficiente para que nosotros podamos ser reconciliados consigo mismo. El ofendido buscando al ofensor. Bienvenido al Evangelio. El club de los pecadores que entienden que no tenemos nada que otorgar, pero que queremos experimentar la gracia de aquel Dios soberano que ha provisto de una salvación tan grande en su mismo Hijo, aquel que es llamado, en ti tengo complacencia, aquel que es llamado el Mesías, aquel que es llamado la fuente de vida eterna, el maná, el pan. Él mismo murió por ti. Pero no solamente murió, sino también que resucitó al tercer día, demostrando que lo que Él hizo en una cruz es suficiente. Y Él pide, su mensaje es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús por la fe, para que en Él seas una nueva criatura. Ese es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que Dios ha hecho y lo ha demostrado en una cruz, el mismo Evangelio. Dios en Jesús ha cumplido la misión de reconciliar a un mundo que no es digno de ser reconciliado. Y quiero hacerte una pregunta: ¿eras digno de ser reconciliado? Mírate al espejo, recuerda tus errores, tu vida pasada, lo que tú hiciste, de que eras bebé, de lo que tú hiciste cuando fuiste niño, adolescente, cuando ya te casaste, cuando tuviste tu primera enamorada, cada una de las cosas malas que pasaron en esos tiempos. Dios en Cristo los ha borrado por completo. Envió a su Hijo amado en quien tiene Él complacencia. Completa está la misión más difícil que solamente el mejor soldado, Jesús, podía lograr. Cuando tenía 16 años de edad, entré al servicio militar de mi país en Ecuador. Fui soldado por 2 años. Extraño ser soldados, pero ahora quiero que escuches lo siguiente. Y es algo que recuerdo cada uno de mis días. Como un soldado se enorgullece por ser parte de la misión de que su oficial le ha entregado y quiere, y su pecho se enorgullece y dice: he aquí, voluntariamente me entrego a cumplir esa misión, sin importar que involucre la muerte. Aquel que ha sido redimido en Cristo también debe tener esa motivación dentro de su corazón para decir: el general, el Señor de los ejércitos celestiales me está llamando para cumplir una misión. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? La batalla ya está ganada. Jesús la ganó.
Él llama a la iglesia, niños, jóvenes, pastores, ancianos, cada uno de ustedes, creyentes, a ser parte del plan de redención, y nos ha encomendado este precioso mensaje, el mensaje del Evangelio, un gran tesoro. Charles Spurgeon, llamado como el príncipe de los predicadores, sirvió durante grandes años, compartió el mensaje a miles de personas. Pero un día, el 7 de junio de 1891, este hombre predicador, evangelista, predicó su mensaje de despedida. Y quiero que escuchen las palabras de este gran soldado. Dice lo siguiente: servir a Jesús es magnífico. Él es el más generoso de todos los capitanes. Nunca hubo nadie como Él entre los mejores príncipes. Siempre está presente en la parte más dura de la batalla. Cuando sopla el viento helado, Él siempre va por el camino más difícil de la montaña. La parte más pesada de la cruz siempre va sobre sus hombros. Si nos dice que llevemos una carga o un mensaje, Él también lo lleva y está con nosotros. En Él siempre hallarás gracia, generosidad, bondad y ternura y amor en abundancia. Lo he servido por más de 40 años, bendito sea su nombre, y no tengo nada más que amor por Él. Y estaría feliz de continuar otros 40 años sirviendo de esta misma forma, si eso le agradara. Servirlo es vida, gozo y paz. Oh, tú que me escuchas, comienza a hacerlo ahora mismo, y que Dios te ayude a enrolarte en el ejército de Jesús en este día. Palabras de aquel que es conocido como uno de los mejores predicadores durante toda la historia de la iglesia. Pero ahora Jesús nos dice el día de hoy, hermano, enlístate en este ejército y cumple este ministerio, este servicio de compartir el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Hoy Dios, a través de su palabra y en las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: te ha encargado el ministerio de la reconciliación. Qué gran privilegio que nosotros tenemos como iglesia de ser parte de este ministerio. Y le dice a un niño, a un joven, a un adulto, anciano, a cada uno de ustedes que lo estoy mirando en este día: sirvamos a Dios recordando este ministerio de la reconciliación, este precioso mensaje del Evangelio. Y seguimos, ¿no? Versículo 20 dice lo siguiente: y la conclusión de Pablo, después de decirnos que nosotros somos embajadores de Cristo, porque somos nuevas criaturas, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y el apóstol Pablo dice: por lo tanto, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No sé si ser más directo con cada uno de ustedes. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, hermanos, es que todos juntos, los creyentes, somos embajadores de Cristo. Y esto me recuerda algo, ¿no? Me encantan los tacos. Y no sé si es aquí, no lo escuché, pero por ejemplo allá en McAllen hay algo que le llaman el combo, ¿no? Y viene el taco, ya sea de tripa o de bistec, y te viene una papa rellena, más la Coca-Cola, ¿no? Ese es el combo. Ahora, para el creyente, en este combo de la salvación, nosotros somos hijos de Dios. Todo esto incluye ser justificados, regenerados, hijos de Dios, una herencia eterna en el reino de Dios. Pero en todo este combo y no separado, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Ese es el combo que Dios nos da. Entonces no puedes decir, ¿sabes qué? Yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy misionero, así que le encargo eso a las otras personas. No. Eres creyente, igual eres embajador de Cristo Jesús. ¿Has confiado en Jesús? Eres creyente, eres discípulo, eres embajador de Cristo Jesús. Así que, hermanos, si estás el día de hoy presente
y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, eres un embajador de Cristo. Dios te ha puesto ese parche aquí en tu uniforme como embajador. No tienes otra. ¿Y eso qué significa? Eres un embajador de Cristo con tu familia, como padre o madre. Eres embajador de Cristo como niño con tus compañeros de clase. Eres embajador de Cristo en tu universidad con tus compañeros de clase. Eres embajador de Cristo cuando estás cocinando. Eres embajador de Cristo cuando estás jugando al fucho. Eres jugador de Cristo cuando estás... Eres jugador. Eres embajador de Cristo cuando estás predicando la palabra de Dios. Eres embajador de Cristo en cada una de las áreas que Dios provee para tu vida. Ese es el combo que Dios nos ha dado. Así que no puedes negarte a este ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura. ¿Por qué? Porque has sido reconciliado con Dios. ¿Y por qué? Porque Dios te ha dado una misión. Y has sido enlistado en este ejército. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Dios nos ha reconciliado, Dios nos ha hecho una nueva criatura y Dios nos está dando una misión. Y el apóstol Pablo nos dice en esta última parte, ¿no?, que somos embajadores de Cristo, la autoridad del mensaje y el mensaje. Así que vamos a responder desde el versículo 20 al versículo 21, ¿qué somos? Bueno, hermanos, me he cansado de decir esto, pero somos embajadores de Cristo, porque esta es nuestra misión. Y en estos dos versículos Pablo nos dice que somos embajadores de Cristo. Voy repitiendo muchas veces, pero quiero que se grabe en esto. Somos ya. Es el énfasis que pone Pablo con este por lo tanto. ¿Bajo qué autoridad? Bueno, Nueva Traducción Viviente pone este pasaje. Escuchen lo que dice, cómo ellos traducen. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Cuando nosotros compartimos este precioso mensaje del Evangelio, cuando nos acercamos intencionalmente a discipular a una persona, nosotros estamos bajo la autoridad de aquel que solamente con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra, con aquel que con un poder más grande resplandeció su Evangelio en nuestros corazones para que podamos vivir para Él. Bajo la autoridad del general más sublime, bajo la autoridad del capitán que murió por nuestra vida, bajo su autoridad nosotros vamos a compartir el Evangelio de salvación. Y cuando nosotros estábamos en McAllen preparando todo este ministerio, lo que nosotros servimos acá en Zacatecas, teníamos miedos. Obviamente muchos de mis amigos no saben hablar español, pero lo están haciendo, ¿no? Ahí fueron, ya tienen algunas palabras. No sabíamos cómo era la cultura de Zacatecas, no sabíamos los desafíos o dificultades que íbamos a tener en este viaje. Pero ¿saben qué? Nosotros fuimos fortalecidos bajo la autoridad de aquel que nos está mandando, Cristo Jesús. Así que piensa algo en este día, hermano. Un hermano, una amiga, mi papá, de parte de mi papá no es creyente, pero cuando voy y comparto del Evangelio, estoy bajo la autoridad de Cristo y en Él encuentro fortalezas, porque Él ya ganó la batalla y yo respondo al Evangelio compartiendo este mismo Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Versículo 21, y quiero que juntos nosotros podamos recordar este precioso mensaje, este precioso versículo, y si lo puedes resaltar y si lo puedes memorizar, te animo a que lo hagas. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros compartimos hacia las naciones? Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Jesús, en Él cargó cada uno de nuestros pecados para que nosotros fuésemos justos ante el Dios justo. Ese es el mensaje que nosotros debemos de proclamar. Y no un mensaje
¿sabes qué? ¿Quieres una vida buena de dinero, una vida de prosperidad? No, hermanos. El mensaje, el versículo 21, ese es el mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. Ese es el precioso mensaje. Entonces, hermanos, les hago la pregunta: ¿por qué somos embajadores de Cristo? Razón número 1, somos nuevas criaturas. Razón número 2, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y razón número 3, porque ya somos parte de una misión que Dios nos ha encomendado. Eso es lo que Pablo nos demuestra en este texto. Y para concluir, mis hermanos, quiero animarles que así como el amor de Cristo nos construye, nos constriñe y nos controla, nosotros, en representación de la Iglesia Comprada de Cristo y la Iglesia local de Redeemer, en inglés y en español, hemos venido a Zacatecas para compartir el mensaje, el Evangelio de salvación, para que hombres y mujeres puedan ser edificados y recordar que lo que nos une es este amor. Somos embajadores de Cristo. Y nuestra oración el día de hoy es que los niños, jóvenes, adultos vayan hacia las naciones, vayan a su vecindario, vayan a sus hermanos y puedan compartir de este mensaje de salvación. Amigo, amiga, que por primera vez nos visitas el día de hoy, este pasaje también nos señala una gran verdad. En Cristo serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y el día de hoy oro para que el Espíritu Santo te lleve a la convicción del pecado y puedas descansar en la obra perfecta y suficiente de Cristo. Porque en Él no tenemos condenación, sino vida eterna en su nombre. Por la fe en Él somos unidos a Él y en Él tenemos tantas bendiciones y todo lo necesario para tener una vida de piedad. Y por último, ¿te acuerdas que te dije que el ser humano por naturaleza era un representante de algo, de alguien? Bueno, el cristiano en su naturaleza redimida es definitivamente un embajador de Cristo y tiene la responsabilidad de compartir el ministerio o el servicio de la reconciliación. Y discipulamos a las personas porque amamos a Dios y porque amamos a nuestro prójimo. Hermano, te animo a que compartes las buenas noticias y seas el mejor embajador de Cristo Jesús. Ya estás enlistado en este ejército. Y para aquellos que tal vez están pasando por dificultades, tienen un vacío dentro de su corazón, déjame decirte que hay esperanza en Él. Dios provee, Dios inicia y solamente te dice arrepiéntete y cree en el precioso mensaje de la salvación. Y en Él tendrás todas las cosas necesarias y además te da una misión. Sé parte de este ejército que cumple el ministerio de la reconciliación. Oramos. Por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo y ante ti, Señor, queremos entregarte esta oración. Te pido que puedas darnos esa mente, ese servicio hacia aquel que nos ha redimido. Queremos entregarte cada una de nuestras acciones, cada una de las cosas que hacemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia para tu gloria. Que tu amor nos controle a llevar las buenas noticias, que tu amor nos controle a dirigirnos a aquellos que no tienen esperanza, que tu amor nos controle y nos dirija hacia aquellos que están esperando ese mensaje de la reconciliación. Gracias por hacernos parte de este plan de redención que tú tienes con la iglesia. Gracias porque tú ya cargaste en una cruz nuestros pecados, porque somos embajadores de tu reino. Y queremos, Señor, en algún día, en un futuro, cuando tu plan de salvación sea consumado en términos generales, queremos ver a hombres, mujeres, niños, adolescentes de toda lengua, pueblo y nación, recordando que Cristo es el Señor, que Él es el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado de cada uno de nosotros. Y queremos ver a nuestros amigos,
familiares, vecinos, vecinas, gente de las naciones, estando ya presentes con su mayor tesoro, que es Dios. Gracias por todo y te agradezco, Señor, por esta semana en la Iglesia Bíblica Zacatecas, y oro, Señor, para que juntos podamos servirte en este precioso ministerio de la reconciliación. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, la vida de cada una de las almas aquí presentes. Y te pido, Señor, que seas tú moviendo a más personas hacia ti y hacia tu servicio. En tu nombre oramos. Amén.